En esta parte que yo les voy a presentar, específicamente con respecto a esa rúbrica, vamos entrando. La pregunta del maestro iba porque en una rúbrica dice cómo desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. Acá está, vamos a revisarlo. ¿Cómo? Acá les voy a mostrar. Entonces, miren, vamos a entrar al análisis de esas rúbricas, ¿ya? Miren ustedes. Son 5 rúbricas de observación. Ya ustedes la han visto. Hay 4 niveles, ¿no?, de logro que nos van a evaluar. Voy a empezar con algunas de ellas. Ya, miren, la primera rúbrica tiene que ver cómo vas a involucrar al estudiante. ¿Ya? ¿Cómo vas a lograr que se involucre activamente en el proceso de aprendizaje? ¿Cómo lo podemos hacer? Maestro, tienes que plantear actividades que promuevan, ¿qué cosa? El interés. ¿Ya? Si tú logras motivarlo, vas a involucrarlo. El estudiante, cuando va a estar preguntando, profesor, mire, ya hice esto, ¿y qué más hago? Porque ya está involucrado y está motivado por aprender, ¿no? Entonces, hay que tratar de incluir actividades que generen ese interés, ¿ya? ¿Cuándo más también podemos involucrar? La ficha nos dice, tiene que haber una cantidad suficiente de la sesión que esté básicamente comprometido y trabajando activamente. Ahora, ¿cómo más motivas o involucras? Miren, cuando el docente dice, favorece la comprensión del sentido, la importancia, utilidad de lo que aprende. Se supone que tú vas a declarar el propósito, ¿verdad? El propósito de la sesión. Entonces, en esta sesión, nosotros vamos a aprender a. Entonces, el estudiante ya conoce lo que va a aprender. Ahora, este mismo propósito, tú tienes que, maestro, durante la clase, seguir recordándolo en algún momento. Muy bien, cuando estén analizando el texto, entonces tú vas a tener que recordarles. Muy bien, esa respuesta nos permite un poco aclararnos para poder entender el sentido del texto. Entonces, en función del propósito. Ahora, ¿qué dice la rúbrica? Vamos a ubicarlos en el nivel 4, que es el que nos interesa. Ya, brevemente, miren. Nos dice que el docente involucra activamente a todos o a casi todos los estudiantes, ¿no?, en las actividades de aprendizaje propuestas. Entonces, además, dice, comprenden que, ¿no?, el estudiante comprende el sentido de lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, aquí, por supuesto, está el docente debe promover el interés, ¿no?, proponiendo, ¿qué cosa? Actividades atractivas. Entonces, por eso tenemos que, en la sesión tenemos que programar actividades que sean, digamos, atractivas al estudiante, ¿no?, del contexto, de acuerdo a sus características, y que lo desafíen para aprender, ¿no? Pero también dice que el estudiante debe estar activo, ¿no? Que los estudiantes participen espontáneamente, ¿no?, lo hagan. Ahora, ¿qué más? Que dice que todos o casi todos los estudiantes, al menos un 90%, se muestren interesados en las actividades, ¿no?, de aprendizaje. Pues básicamente, también nos dice que el docente busca que los estudiantes comprendan o reflexionen sobre el sentido de lo que están aprendiendo. O sea, el estudiante tiene que saber para qué está aprendiendo y eso va a generar motivación, ¿no? Entonces, esto. Ahora, ¿qué dice la ficha 2? ¿Cómo promueve el razonamiento en el estudiante? ¿Cómo promueve la creatividad?
y el pensamiento crítico. Tres aspectos que tenemos que lograr que el estudiante pueda cumplir. ¿Y cómo lo puede hacer eso? Miren, dice, el docente propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas, productos propios, ¿no? La comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales y el desarrollo de estrategias. ¿Cómo lo logra esto? ¿Cómo logra esto? Vamos a ver aquí. ¿Mediante qué cosa? El profesor, cuando elabora o plantea actividades e interacciones entre docentes y estudiantes, o también entre estudiantes. ¿Ya? Veamos cuáles son estos principios que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo podemos lograr el razonamiento del estudiante? Cuando le pedimos que infieran, que hagan inferencias, que formulen hipótesis, ¿no? Cuando le decimos, a ver, alumnos, ¿de qué creen que tratará el texto que hoy día vamos a leer? Ahí están generando inferencias, están generando de repente hipótesis, están estableciendo algunas relaciones lógicas, ¿ya? No podemos hacer preguntas de memorización, por ejemplo, ¿no? No podemos hacer preguntas de repente. ¿Y dónde vivía, por ejemplo, Humberto Grieve? Esa pregunta es de literal, sí, pero no estamos generando razonamiento. Tenemos que plantear preguntas que generen básicamente el razonamiento, la reflexión. O, por ejemplo, por qué creen, digamos, que el profesor de la clase no castigaba a Humberto Grieve? Esta pregunta ya está planteando que el estudiante pueda razonar, ¿no? Y plantear ideas. ¿Cuándo podemos generar la creatividad? Bueno, primero, es creativo cuando es capaz de generar nuevas ideas, ¿no? O conceptos, dice acá, ¿no? Crear un producto de manera libre y singular. Cuando le decimos, a ver, elabora, por ejemplo, decimos un afiche, ¿no? En contra, por ejemplo, del bullying, por ejemplo, en función de, ¿qué podría ser en cuanto a un subtema de la obra El Pacoyunque, por ejemplo, ¿no? O elabora una historieta, por ejemplo, ¿no? Una historieta. Ahí lo que está promoviéndose es la creatividad, ¿no? Porque el estudiante va a generar una nueva información, ¿no? También cuando le decimos cambia el final del cuento, ¿no? O qué pasa si Paco Fariña hubiera sido amigo de Humberto Griego. ¿Cómo crees que habrá terminado esta historia, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuándo formulamos ese pensamiento crítico? Cuando pedimos un punto de vista al estudiante. Cuando pedimos que el estudiante opine, que plantee una postura frente, ¿qué cosa? Frente al tema. En otras palabras, cuando está reflexionando, ¿no? Cuando reflexiona en función del contenido. Entonces, aquí es importante que hagamos que el estudiante reflexione, ¿ya? Eso es, y que plantee una opinión. Ahí tenemos que terminar, que cuestione el texto. Es un texto. Si hablamos de una clase de la expresión oral, el estudiante, de repente en un debate, genera un debate, pueda plantear una opinión crítica respecto a sus argumentos, ¿no? Frente a un tema, por ejemplo. Entonces, esto es lo que tenemos que generar en esta segunda rúbrica.
Entonces, aquí, el docente promueve de modo efectivo el razonamiento, dice, la creatividad y el pensamiento crítico. Entonces, aquí, para promover efectivamente el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, deben observarse actividades, dice, en interacciones del docente y estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en los que hay ¿qué cosa? Una elaboración o un desarrollo sostenido y progresivo de ideas. Por ejemplo, cuando el estudiante compara, contrasta ideas y las argumenta, eso es generar un pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos dice la rúbrica 2. La rúbrica 3 nos habla de evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, ¿no? Entonces, evalúa, dice acá. Evalúa, ahí viene la evaluación. Y por otro lado, aquí está la retroalimentación. Dos aspectos de esta rúbrica. O sea, en esa clase se tiene que notar que, maestro, estás haciendo seguimiento del nivel de logro de los estudiantes. Entonces, debes acompañar al estudiante, ¿no? En ese proceso, monitorear sus avances, ¿no? Y a partir de ese monitoreo, es decir, de ese recojo de información, de esas evidencias que tú estás registrando, a partir de esas evidencias, ¿qué vas a hacer? Vas a generar una retroalimentación, ¿no? Entonces, acompaño al estudiante, están trabajando en equipo, trabajo con ellos, me acerco a ellos, recojo algunas evidencias y retroalimento, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se logra? El docente dice, el docente realiza un trabajo con los estudiantes y determina sus avances, ¿no? ¿Y cómo retroalimenta? Retroalimenta cuando adapta algunas acciones, ¿no? ¿Para qué? Para lograr esos aprendizajes. Entonces, sabemos que el profesor retroalimenta cuando genera reflexión, ¿no? Cuando genera reflexión en el estudiante. Ahora, miren ustedes, ¿qué dice la rúbrica en ese nivel 4? El docente monitorea activamente, miren, la comprensión y progreso de los estudiantes, destinando al menos 25% de la clase, de la sesión. O sea, si la sesión de aprendizaje dura 60 minutos, el 25% es 15 minutos. Básicamente, tú tienes que estar trabajando este monitoreo, ¿no? Y la retroalimentación, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que tenemos que evaluar. Una pregunta así cortita. Sí, maestra. Disculpe que le interrumpa. La retroalimentación dice 15 minutos, pero realmente a mí me parece que yo puedo retroalimentar prácticamente desde el desarrollo y acompañamiento, casi todo mi desarrollo, porque conforme voy monitoreando grupo por grupo, voy viendo sus dificultades y ya voy haciendo las preguntas de reflexión, ¿no? Claro, es que la retroalimentación tiene que ver con la evaluación, maestro, ¿no es cierto? De los procesos pedagógicos. La retroalimentación está dentro de la evaluación. Hemos dicho que la evaluación, el recoger los saberes previos, la motivación, esos son, y los demás procesos pedagógicos, esos son dinámicos. O sea, toda la clase vamos a tener que hacer nosotros una retroalimentación. Ya, y profesor, ¿sí? disculpe que continúe. Y yo con mi instrumento de evaluación, mientras yo voy monitoreando y ahí voy haciendo unas pequeñas anotaciones, ya estoy que tengo que registrar, ¿no? Tengo que estar registrando ya. Claro El que sin ceñirme instrumento. mucho al instrumento, pero ya en forma, el grupo va hablando y después termina y ya yo voy registrando y me paso a otro grupo. Claro que sí. Usted para ello va a tener su instrumento de evaluación, que lo va a estar usando durante la clase, ¿no?
Entonces, usted ahí, con ese instrumento, va a ir grupo en grupo y registrando, pues, ¿no? Básicamente, cuáles son esos, esas evidencias, ¿no? En cuanto a sus progresos de aprendizaje. Definitivamente que no va a hacer, no va a trabajar todo el instrumento en ese momento, porque el instrumento se aplica durante toda la clase y hasta el final. Pero sí, en ese momento donde están trabajando en trabajo colaborativo, por ejemplo, ahí sí tenemos que nosotros hacer uso del instrumento y tiene que evidenciarse que el jurado observe de que usted está haciendo anotaciones. Eso, por favor, que se evidencie. ¿Ya? Que se evidencie. Ahora, si bien es cierto, una de las cosas que ustedes tienen, la desventaja es que no conocen muy bien al grupo de estudiantes, pero pueden ustedes, eh, la norma dice que antes de tu clase tú puedes tener unos minutos con el jurado para que le expliques cuál es el motivo, ¿no? El propósito de tu sesión. Y también tú puedes solicitar unos minutos para que puedas conversar con tu grupo de estudiantes, un poco para explicarles también qué es lo que van a hacer, el propósito. Y ahí, maestro, tú puedes aprovechar para poder más o menos rotularlos, ¿no? Sus nombres. Yo te recomiendo que ese día lleves unos rótulos para que puedas pegarle ahí en el bolsillo del estudiante para que lo llame por su nombre, porque es algo también. El llamar por su nombre es también generar, digamos, espacios, un ambiente adecuado. ¿No? Entonces, también es importante. Entonces, sí, Maestro, sí, maestro, sí. maestro, hablando de esto de grupos, sabemos de que en la norma dice que nos van a asignar 5 estudiantes. La comisión Mínimo. solamente tal vez nos va a anticipar 3 días antes de que cuáles son las características de los estudiantes, en qué ciclo están, más no nos van a dar el tema, no hay en la norma, no he encontrado. Entonces, ¿es conveniente agrupar con 5 estudiantes, por ejemplo, 3, 2? Sí, Sería conveniente porque vamos a tener solo 5 estudiantes, ¿no? En cada, digamos, en cada institución donde nos asignan para dar nuestra clase. maestro, tiene ¿Cuál que, sería la sugerencia, maestro? sí, definitivamente, maestro, tiene que presentarse ahí al menos una actividad colaborativa. Si bien es cierto no sé, si es en producción que escriban, o sea, ¿no? O si es por ejemplo, expresión oral, que trabaja en equipo, y si es lectura, se le da, por ejemplo, una ficha con preguntas para que los estudiantes en equipo analicen y respondan, y luego la socialicen. Pero tiene que aparecer trabajo colaborativo. Ahora, si son 5, la norma dice mínimo 5, dice, ¿no? Si son 5, 2 grupos, de 3 y de 2, pero tiene que aparecer, ¿ya? Tiene que aparecer. Yo les recomiendo que cuando planifiquen esa sesión, incluya al menos una actividad que tenga que ver con el trabajo colaborativo, porque sí van a observar, ¿ya? Sí lo van a observar esto. Entonces puede ser para que, como les repito, para que intercambien ideas al inicio sobre una pregunta. Y vamos a llegar a la sesión y ahí les voy a explicar algunas, digamos, actividades que pueden adecuarse a esos trabajos colaborativos. Pero mínimo son 5 estudiantes, pueden ser más. Y según tengo conocimiento, la institución educativa te va a dar el tema también. Algo, alguna institución, algún comité que diga, escoja. Eso te lo dirá, pues, faltando también 3 días, seguramente. Lo cierto es que son 3 días hábiles para que tú prepares tu sesión y en ese tiempo tú vas a planificar, no toda la sesión y tus materiales. Entonces, en ese sentido sí. Entonces, tenemos que trabajar en equipo. Yo les sugiero esto. Planifiquemos actividades de trabajo colaborativo. Eso es importante. ¿Por qué? Por una sencilla razón, el enfoque socioconstructivista. Ahí están las teorías de Vygotsky, ¿no? El socioconstructivismo plantea que el estudiante aprende interacciones y tenemos que evidenciarlo. ¿Ya? Profesor, Sí, sí, maestro, sí.
dígame, y como van a ser alumnos nuevos, como así dice la norma, que son 5, Ajá. en ese sentido, ¿cómo haríamos para verlos por el nombre, ¿no? O en el mismo momento que inicia la sesión, Ya. les escribimos de repente a manera de photocheck, que se lo peguen a su pecho, ¿no? Para poder reconocerlos de manera rápida o no sé qué estrategia deberíamos tomar. Disculpe. Claro. La norma dice que el maestro, o sea, el postulante, tiene unos minutos previos para coordinar con el comité de evaluación para explicarles básicamente cuál es el propósito y lo que va a hacer. Unos minutos debe también. Y también con los estudiantes. Entonces yo les recomiendo que lleven ustedes algunos rótulos y su plumón para que en ese momento que ustedes pidan al jurado, ¿no?, puedan ustedes plantearles o pegarle ahí rápidamente su nombre, como son pocos, y pegarle ahí ¿para qué? Para que lo llamen por su nombre durante la sesión. Eso también es una recomendación que yo les doy, ¿ya? Pero sí dice la norma, sí. Ustedes pueden exigir y en ese tiempo, antes de la sesión, ese tiempo no se contabiliza, ¿ya? Entonces, cuando ustedes terminen de coordinar con el jurado, el comité y los estudiantes, el jurado le va a decir, muy bien, maestro, usted puede iniciar su clase. A partir de ese momento, corren ya los minutos que le van a dar. Entonces, pero sí tiene tiempo, yo le recomiendo eso, ¿no? Así como también, ¿qué le recomiendo? Dentro de la rúbrica, creo que la siguiente, a ver, miren, creo que, esta rúbrica del comportamiento, aquí habla de las normas de convivencia, voy a llegar a ello, pero aprovechando la pregunta que usted me hizo, las normas de convivencia también tienen que evidenciarse ahí, en la clase. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a ver cómo, ¿ya? Pero en este punto, maestro, tenemos que promover ese monitoreo. ¿Y cómo lo vas a evidenciar? Teniendo en la mano tu instrumento de evaluación. Te acercas a los equipos. Si son muchos, te acercarás a uno o dos, calcula el tiempo, ¿ya? Unos 15 minutos de repente, para que puedas ir de grupo en grupo. Pero sí tienes que tomar nota, que te vea el jurado de que estás recogiendo evidencias. Eso se llama monitoreo. Y sobre esto, que el jurado también escuche de que estás haciendo retroalimentación. ¿Cuándo? Cuando planteas preguntas al mismo equipo, ¿ya? Al mismo equipo. O sea, te ven anotando, pero a la vez también te van a escuchar que tú vas a preguntar al equipo para que generando reflexión sobre lo que han hecho, ¿ya? Entonces, eso es importante que tú también vayas registrando el tema de cómo vas monitoreando y retroalimentando los aprendizajes, ¿ya? Ahora, recuerden ustedes, un momento, por favor, recuerden ustedes que tenemos varias formas de retroalimentar, ¿no? Varias formas de retroalimentar. Y habíamos visto nosotros que había básicamente 3 tipos de retroalimentación, ¿no? La primera, que es la más recomendable, la de descubrimiento y reflexión. Esta es la que tenemos que hacer. La otra descriptiva, donde el profesor le dice, esto está bien, esto está mal. Y eso no debe ser. Y la elemental es sí o no, no estuvo bien o estuvo mal. En la descriptiva, el profesor le dice lo que está bien o lo que está mal. Pero lo que tenemos que nosotros trabajar es la reflexiva, ¿ya? ¿Y cómo se logra? Mediante preguntas y repreguntas básicamente sobre lo que ustedes han recogido. Ahora, la otra rúbrica, la que dice propicia el respeto y la proximidad, un ambiente de respeto y proximidad. ¿Qué dice aquí? Miren ustedes. Dice, se comunica de manera respetuosa, o sea, maestro, en ese momento te van a evaluar cómo tú te diriges a tus estudiantes.
si lo llama por su nombre, tratar de evitar chicos, tratar de utilizar hijito, ¿no? Llamémoslo por su nombre. Son de secundaria, básicamente. Más allá del apellido, básicamente tratemos de dar con su nombre. Por eso les decía, traten de rotularlos. Profesor, hay una interrupción rapidita, Claro, ya, pero ese es cuando yo me refiero a un estudiante, bueno, por su nombre siempre, ¿no? Pero cuando me quiero referir al grupo, como para, por ejemplo, si veo que están conversando en un momento que estoy colocando una lámina y ya quiero que ellos se predispongan a escuchar nuevamente, yo siempre les llamo, a ver, jóvenes, no sé si estará bien. ¿Ya? Sí, si son adolescentes, quizás, tampoco los adolescentes. A ver, jóvenes, lo que sí también tiene que ver la forma como justamente esto, la forma, maestro, a ver, ¿cómo harían ustedes si es que ustedes están ahí, anotando en la pizarra y voltean y se dan cuenta que están conversando o jugando? Porque puede pasar. Y de repente el jurado le va a decir, a veces, ¿no? Por evaluarnos. Si yo volteo y veo que están conversando, ¿cuál sería mi reacción? Estudiantes, por favor, silencio. Bueno, comúnmente. Ya. Normal. Aquí yo pienso, profesor, que si los encuentro conversando, con una sonrisa, dirigirme a uno de ellos, a ver, por favor, pueden compartir, no sé, lo que están hablando, de repente están hablando de alguna experiencia, contando alguna anécdota, no sé, o compartirlas para todos, no sé. Y esa es la forma, maestro. A veces nosotros, claro, en la práctica decimos, a ver, chicos, o muchachos, jóvenes, silencio, por favor, pero eso suena como imperativo, ¿ya? Y la rúbrica nos dice que eso no es bueno porque al final de cuentas el docente está mostrando como que es autoritario, dice silencio, hay una orden ahí de por medio. Y lo que dice acá, tenemos que ser asertivos. Entonces, vamos a poner volteo y están conversando. ¿Ya? A ver, jóvenes, me parece que ya terminaron, ¿no? Seguramente están discutiendo sobre las conclusiones que nos van a plantear. Bien, entonces, nos gustaría ya luego que nos compartan su opinión, ¿no? Mientras tanto, miren, ojo acá, estoy siendo empático con ellos, lo estoy redirigiendo la atención, ¿no? Estoy tratando de modificar esa conducta, pero no estoy sancionándola, simplemente estoy diciendo, muy bien, jóvenes, ¿no? Seguramente ya terminaron, perfecto, me parece muy bien, esos aportes que ustedes tienen ahí, vamos a escucharlo luego, ¿no? Luego de que hagamos esta parte que lo que tenemos que hacer es eso, actividad maestro, tratar de, en ese momento, yo sé que en la práctica a veces tenemos que hacer así, pero ojo, estamos siendo observados y tenemos que ser asertivos, ¿no? Si alguien, por ejemplo, de repente por ahí, vamos a hacer algo más drástico, le dio un manazo a su compañero, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, en este caso, yo tampoco puedo sancionar al estudiante, más bien debo modificar esa conducta. Y eso tiene que ver con lo que sigue, con la siguiente rúbrica. Pero me detengo en esa primera parte, en esta parte. Profesor. Entonces, sí, maestro. Disculpe, y en el caso, por ejemplo, hay algunos estudiantes que se prestan las cosas y no se alcanzan, si no se lo tiran de atrás hacia adelante o adelante hacia atrás. ¿Cuál sería, no, el modo apropiado para detallar eso? Disculpe. Ya, entonces, a ver, vamos a poner que yo estoy haciendo mi clase y por ahí alguien lanzó un lapicero, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahí? A ver, ¿cuál sería su reacción ahí, maestro? A ver, quiero ver qué es lo que haría. Por ejemplo, en la anterior intervención decía, jóvenes, silencio, y le decía, ese silencio, esa palabrita puede connotar algo como autoridad, ¿no? Que en verdad que son a veces exagerados, pero la rúbrica está así. Pero, a ver, ¿qué harían si es que observan ustedes que se lanzó un lapicero a su compañero? ¿Cuál fue la reacción? Profesor, ahí sí que no sé qué hacer, porque mayormente se tiran el borrador y como que lo hacen los chicos, los estudiantes lo hacen a manera de no interrumpir y mejor así, se tira. Y son bien puntuales, no cae a nadie,
cae en la mano del otro, a veces se cae al piso, pero ellos tienen esa práctica que lo atajan el borrador, y esos están que se prestan siempre. Ahí sí no sé qué hacer. O profesor, podríamos recordar los acuerdos, ¿no? Mediante preguntas para que ellos puedan modificar esa conducta. Claro, sí, redirigir. Pero a veces los acuerdos no están en la tirada del borrador, profesor. Ya, pero ¿cómo le decimos que del acuerdo? Yo me estoy pasando por las formas. ¿Cómo le decimos sobre el acuerdo? Maestro, ahí sería, ¿qué sería que, hijo, está bien esa acción que están realizando? Ya. Con esa preguntita. Puede ser, ¿no? A ver, José. Profesor, yo le podría decir, a ver, si lo tiró Carmen, si tú quieres apoyar a tu compañera, tú puedes pararte sin ningún problema o pidiendo el permiso, y cualquier acción que quieran realizar, nadie los va a cualquier necesidad, o sea, tenemos que nosotros, ahí también viene lo otro, ver sus necesidades, ¿no? Ellos necesitan el borrador, alguien lo necesita, tenemos que abordar mediante esa rúbrica, ¿no? Ver sus necesidades físicas, emocionales, también en ese momento es una necesidad, necesita el borrador alguien, ¿no? Ya, claro, sí. A ver, esa pregunta lo dejamos para la siguiente pregunta, la siguiente rúbrica, que es ahí donde vamos a entrar, ¿ya? Es un tema ya de convivencia, pues, ¿no? Esta rúbrica 4 tiene que ver con el trato del docente, tiene que mostrarse un ambiente de respeto, o sea, sin llegar a ser autoritario también, ¿no? Entonces, un trato respetuoso, si le llamamos por su nombre, en buena hora, porque eso da la impresión de que hay más familiaridad con ellos, más cercanía, eso, también ser cordiales en el trato, ser cordiales, amables en el trato, ¿no? Que se muestre una calidez, básicamente, ¿no? En ese trato mismo. Ser empáticos con ellos, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que yo veo un niño que está triste en mi aula? ¿Qué hago ahí? ¿Qué dice? Que tenemos que nosotros ser empáticos y nosotros tenemos que atender esas necesidades afectivas o físicas, pero que sean oportunas. Si mi estudiante está llorando, me doy cuenta, ¿qué hago? No puedo dejarla que siga llorando porque se me acaba el tiempo. Y eso también te van a evaluar, porque esa es una necesidad que aparece en el momento. Y en las clases nosotros podemos llevar planificado nuestra sesión, pero en el momento a veces pasan cosas que no estaban planificadas, como por ejemplo que alguien llore, no sé, algún problema en su casa y se acordó y lloró. Ahí lo que tiene que hacer el docente es acercarse, ¿no? Acercarse al estudiante y de repente darle una palmada, hijo, ¿qué pasó? Tranquilízate, de aquí vamos a conversar, ¿no? Para ver, ¿no?, en qué te puedo ayudar. Pero tienes que atender, no te hagas el indiferente, porque si el jurado ve que tú por avanzar, porque uy, ya está llorando, ¿qué pasó ahora? Yo sigo porque tengo que cumplir con lo que hice, lo que planifiqué. No, ahí te van a quitar puntos esta parte, maestros. Ya tenemos que tratar de atender, ¿no? Entonces, miren ustedes, tenemos que evitar que no haya faltas de respeto, por ejemplo, entre el profesor, ¿no? Ni a los estudiantes mismos, ¿no? Que exista digamos, un trato respetuoso, ¿no? Por ejemplo, veamos acá, miren ustedes, ¿qué dice esta rúbrica? En el nivel 4, que es lo que nos compete y lo que queremos llegar, ¿no? Que utilicemos un lenguaje respetuoso, ¿no? Un lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de manipulación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación de amenaza, ¿no? A ver, pórtese bien. Esa forma es como amenazante, intimidante, ¿no? A ver alumno, a ver estudiantes, ¿qué pasó? Me parece que por ahí también se distraen. Bueno,
masa. O sea, tenemos que tratar de manejar la situación, pero siempre desde un trato cordial, maestros, un trato cordial. ¿Ya? Y si hay alguna situación que sale, vamos a ver luego, en la siguiente, ¿qué se hace cuando ya tiene que ver con la parte de la convivencia? Entonces tenemos que cuidar esa dignidad que tiene que aparecer siempre, ¿no? Evitar que haya discriminación, ¿no? Humillación, insulto, un trato despectivo. Eso no debe darse ni entre estudiantes, ni entre profesor a estudiante, ni tampoco generar marcas en los estudiantes, etiquetarlos, ¿no? Interviene en el caso de la falta de respeto, ¿no? Y respete la perspectiva del estudiante. Bueno, el profesor, si ve una falta de respeto, tiene que intervenir en su momento y no dejar de lado, ¿no? Que sea amable, que transmita que el docente pueda transmitir confianza en la forma como habla, ¿no? A veces, de repente somos o nos tenemos una voz muy fuerte y eso hace como que el estudiante tenga miedo. Entonces tenemos que aprender a modular. No, es que es mi voz así. No, es que tengo ya tantos años y es mi voz. No, tu voz. Sí, Ese día hay que hacernos suavecitos. Claro, una cosa es el tono de voz y otra cosa es hay que modular la voz, ¿no? Ese día tenemos que tratar de saber manejar la situación, ¿ya? Porque si bien es cierto, el docente tiene una autoridad y basta con decir silencio, como a veces pasa en la vida real, pero acá, desde un enfoque, ¿ya? Del Ministerio de Educación, tenemos que saber manejar esa situación. ¿Ya? ¿Y cómo? A través de la asertividad, de mantener la tranquilidad y la amabilidad en esos casos, ¿no? Entonces, esta intervención debe ser oportuna, pues, ¿ya? Oportuna. Ahora, y en cuanto a las normas de convivencia, esta rúbrica 5 dice, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Y aquí toma en cuenta lo siguiente, las normas de convivencia. Profesor Martín, pero las normas de convivencia, pero yo las debo trabajar ahí, en el momento. Si mi clase es sobre literatura, ¿en qué momento hago las normas de convivencia o no las hago? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo aparece la norma de convivencia en una clase como tal? De 45 minutos. ¿La llevamos pegadas? ¿La llevamos un cartel y las pegamos? Algunos, no sé si me escuchan. Sí, maestra. Sí, la escuchamos, maestra. Hola, ¿sí? A ver, bueno. Hola, ¿Sí? profe. Sí. Mientras recupere el audio la maestra, disculpe, mire, en el caso de, bueno, al inicio de la sesión, como va a ser una clase, pienso que el aula que nos deben dar, si haya quedado ahí algún acuerdo de convivencia de los estudiantes, ¿no? ¿Se podría utilizarlo ese mismo o hay que llevar o hay que armar nuestras propias acuerdos de convivencia al inicio de la sesión? ¿Cómo haríamos, no? Ok. En eso les digo cómo, ¿ya? Sigo con la clase de Paco Yunque. O de repente hacemos un supuesto que ya están ahí o no sé. Correcto, muy bien. No, está bien la pregunta, porque de eso se trata el taller, de que salgamos con las ideas de cómo podemos hacerlo, ¿no? Por eso me interesa, maestros, que ustedes comprendan lo que tienen que hacer en la clase, ¿ya? Porque seguramente por ahí nos pueden ayudar a elaborar la sesión, sí, pues, pero si no la comprendes, te pueden hacer preguntas y ahí te hacen caer. Miren, estoy con mi clase sobre el análisis de Paco Yunque, en cuanto al análisis. Perfecto. Miren, aquí es la competencia leer. ¿Qué significa qué se necesita para poder leer y comprender bien? Necesitamos estar concentrados, ¿verdad? Entonces les digo, a ver, entonces, Martín, antes que ¿sí? tal vez sería tal vez factible aprovechar al momento de hacer conocer mi propósito de aprendizaje en el momento, aprovechar ahí, ¿no? Tal vez no de acuerdo a mi tema,
puedo aprovechar ahí, hacer tal vez algunos acuerdos de convivencia, ¿no? Esta no, esto sí. ¿Sería bueno eso, maestro? Claro, decirle, maestro. Muy bien, entonces la clase del día de hoy tiene como propósito analizar críticamente un fragmento de Paco Yunque. Y para eso, ¿me pueden indicar qué necesitamos para poder comprender este texto? Ah, profesor, necesitamos tener silencio. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Ah, guardar silencio en la lectura. Perfecto. ¿Qué Los más? escribimos en la pizarra Y eso o hay más. cogemos y la escribimos en la pizarra, en un ladito. Así breve nada más. Unas 2 o 3 normas. ¿Qué más? Ah, profesor, y cuando va, y lo interesante entonces es que vamos a compartir nuestras opiniones. Entonces, ¿cómo podemos entendernos? ¿Podemos hablar todos juntos? No, profesor, debemos respetar, ¿no?, las opiniones de los demás. Perfecto, respeto las opiniones de los demás. Recuerden que los procesos pedagógicos y los procesos didácticos son intencionados. O sea, tú, maestro, tú tienes, digamos, la sartén sobre el mango. O sea, tú puedes dirigir las respuestas de tus estudiantes. Si tú le preguntas, a ver, entonces, como queremos analizar el texto, tenemos que leer detenidamente, concentradamente el texto. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué debemos hacer? Miren, tú estás dirigiendo ya a una respuesta. Profesor, guardar silencio, perfecto. Entonces, una norma para la sesión del día de hoy es guardo silencio, ¿no?, durante la clase. ¿Qué más? Perfecto, muy bien. Y cuando tengamos que compartir nuestras respuestas, ¿cómo podemos hacerlo? Ah, pidiendo la palabra. Pues, muy bien, pido la palabra para expresar mi idea. Y seguramente que en esa discusión de repente, ¿todos podemos opinar lo mismo? No, profesor. ¿Qué hacemos en ese caso? Ah, profesor, tenemos que respetar las ideas de los demás. Ah, respeto las ideas. Y lo anoto en la pizarra, a un lado. La otra forma es que tú lleves, maestro, en unas hojas ya o de colores, estas normas escritas ya más o menos establecidas. Y tú lo que vas a hacer en la clase es básicamente generar que el estudiante te dé la respuesta. Pero tú ya tienes lista eso. Y tú lo que vas a hacer es pegar. Pero sí. Profesor, podemos usar la estrategia que anterior nos estaba explicando porque todo se direcciona a lo que queremos realmente, respeto de las opiniones, todo eso. Ya, de la forma como usted está diciéndolo, pero ya me evito de escribir, a menos que mi letra es fea, ya están escritas bien bonitas en unos papelitos y ya lo voy colocando en forma estratégica en la pizarra. Claro que sí. Unas 2 o 3 normas, nada más. Pero que se evidencie de que el maestro, tu profesor, estás allí, dando normas claras de esas interacciones, de esos comportamientos que tú tienes. Entonces, eso te recomiendo que lo hagas. Y eso tiene que estar en tu sesión también, ¿no? Establecen algunas normas de convivencia para garantizar el logro del propósito comunicativo. Y ahí tú lo declaras que ya lo haces. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, esa es una forma. Lo otro es que lleves unos cartelitos ya más o menos con la idea que tú vas a pretender que te den los estudiantes. Y tú lo pegas, ¿ya? Pero no mucho tiempo, por favor, que sea breve. Así como yo les te digo, ¿no? A ver, jóvenes, como queremos lograr analizar ese texto, al momento de leer el texto, ¿cómo debemos actuar cuando estamos leyendo el texto? Ah, guardar silencio, perfecto, ya lo anoto rápido. ¿Qué más? De seguro, cuando terminemos de leer el texto, entonces vamos a compartir, ¿no?, nuestras opiniones. En ese sentido, ¿cómo podemos lograrlo? Ah, y lo anotas. Todo breve, nada más, maestro. No pierdas mucho tiempo en esta parte, porque básicamente esto obedece al inicio de la sesión, ¿no? Pero lo puedes hacer así. Ahora, ¿qué más dice? Profe, Sí, escúchame. disculpe, maestro. ¿Los acuerdos de convivencia lo hacemos al inicio de la sesión o cuando presentamos el propósito? Exacto, ahí. ¿O al momento de presentar el propósito? Sí, esa es una forma. Esa es una forma. Pero También yo les recomiendo que sea justamente cuando declaran el propósito y la rúbrica
y los criterios de evaluación. Ahí es. Ya. ¿Ya? Gracias. Está muy buena la idea, profesor, porque tradicionalmente todos hacen, vamos a tomar nuestros acuerdos, ya parece un himno nacional, ¿no? Ya todo dicen lo mismo. Buena estrategia, ¿no? O sea, estamos relacionando el propósito y estamos también a cada rato remarcando lo que vamos a lograr y cómo lo vamos a lograr a través de acuerdos de convivencia, pues, ¿no? Para poder tener todo eso. Así es, maestra. Entonces, esa parte, háganlo así, por favor. ¿Ya? Es una sugerencia que yo les digo y que pueden hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando, miren, el docente dice, previene comportamientos inapropiados o lo redirige eficazmente a través de mecanismos formativos que promueve la autorregulación y el buen comportamiento? ¿Y cómo lo hace esto? Bueno, dice, cuando en la rúbrica, por ejemplo, hay dos aspectos que tienen que ver con esto. Uno, los tipos de mecanismos que emplea el docente para regular. Silencio, a ver qué pasa ahí, a ver qué pasó. Ese no es un mecanismo formativo. ¿Ya? Básicamente, tenemos que promover un mecanismo que regule el comportamiento y promueva el respeto a las normas de convivencia. Y deben ser formativos. ¿No? En este caso, tenemos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, voy a ir a la parte de este nivel 4. Dice que el docente siempre utiliza mecanismos formativos. ¿Cuáles son esos mecanismos formativos? Acá están. Por ejemplo, promover la comprensión y reflexión de la utilidad y sentido de las normas de convivencia. Por ejemplo, ¿no? Cuando ofrece reforzamiento social, es decir, aplausos, felicitaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se enfoca en los positivos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando están opinando, ¿no? Y entonces termine de hablar, se ha expresado bien, con corrección, no ha ofendido a nadie. Muy bien, aplausos entonces por la participación del equipo número tal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas estrategias ayudan a reforzar esas buenas actitudes, por ejemplo, ¿no? No estoy enfocándome en lo negativo, estoy enfocándome en lo positivo para reforzar esos aspectos, ¿no? Establecer las normas de convivencia antes de inicio de las clases. Le estamos indicando que tiene que ser dentro de, digamos, de los propósitos, básicamente, porque ahí encaja mejor. El docente debe ser el modelo de buen comportamiento. O sea, tienes que mostrarte como empático, maestra, tienes que mostrarte ahí, digamos, que module su voz, ¿no? Que ante una respuesta equivocada tú la redirijas para poder aprovecharla esta. Que cuando se presente una situación conflictiva, tenga la asertividad de poder, de alguna manera, redireccionar esto. Entonces, esto. Y cuando hablamos de un mecanismo de control externo, miren, cuando dirige la atención a lo negativo, a ver qué pasa ahí, ¿por qué estás agrediendo a tu compañero? Por ejemplo, ese es un mecanismo negativo, ¿no? Más bien tenemos que abordarlo desde un aspecto positivo, ¿no? ¿Te parece bien que, a ver, Juan, ¿te parece bien que hayas tirado el a tu compañero? ¿O cómo crees que sería lo correcto para que tú puedas generar en que el estudiante reflexione y diga, sí, profesor, disculpen, bueno, y lo rediriges, ¿no? Advertir sobre las sanciones que conlleva la conducta. A ver, una más y te saco del aula. No puede ocurrir ese día, maestros. Dar órdenes de forma impositiva. A ver, silencio. Aunque para nosotros suene un poquito como casi normal, pero en la rúbrica dice que esa expresión, silencio, es una orden. Estás imponiendo tu autoridad ahí. Y entonces, como que nos van a restar puntos, ¿no? Controlar o limitar excesivamente a los estudiantes. A ver, ya, tú ya has participado, ya, bueno, ya, a ver, voy a darle participación a tu compañero que no lo ha hecho. Estás limitando.
estudiante, ¿no? Me parece interesante lo que has mencionado anteriormente. A ver, vamos a escuchar también a tu compañero. De repente también tiene una idea igual o diferente a la tuya. Escuchemos, ¿no? Con atención. Entonces, tratar de manejar esa situación, pero no, digamos, sancionar esas cuestiones, ¿no? Eso más bien juega en contra. Profesor, Sí. disculpe, o sea, por ejemplo, si hay un estudiante, hay estudiantes que a cada rato quieren participar y lo hacen y lo son, de repente es un buen estudiante, ¿no? Pues sabe, si ¿Mm? quiere demostrar. Entonces, y si está a cada rato y ya no tengo la participación de todos, porque hay otros que quieren participar y el tiempo va avanzando y ese estudiante siempre, muy bien, te felicito. Antes de que, te felicito porque siempre estás participando y demuestra tu interés por la clase, pero ¿qué te parece si le damos el pase? Pero ya no lo dejo hablar porque hablo Ujú, demasiado. ujú. ¿Ok? Entonces, allí tenemos que reflexionar que no es una actitud mala, ¿no? Sin embargo, tenemos que regular esas intervenciones. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dando turnos de participación. En ese caso, maestro, indicas, a ver, Juancito, ¿qué opinas? Tú diriges las preguntas con nombres propios. Muy bien, maestra Dina, ¿qué podría usted opinar con respecto a la pregunta? Como que ya estás evitando de que se aglomeren las intervenciones, ¿no? Y entonces, eso es una forma. En este caso, para evitar de que el mismo estudiante esté levantando la mano a cada rato. Lo ideal es que sean voluntarias las participaciones, porque eso generaría que el estudiante está motivado y comprometido con sus aprendizajes, la rúbrica 1, ¿ya? Entonces tenemos que Profesor, tener maestro, cuidado. Sí, sí, sí. mire, disculpe, también hay casos, más que todo se presentan en la zona rural, ¿no? Hay niñitos o jóvenes muy callados, demasiado callados, no hablan, quizás por más que uno tenga la voluntad de buscarle por dónde participe y igual se sigue quedando callado. Y de repente nos Claro. toque quizás en el grupo de ese día con alumnos que no participan. Ajá. En ese Disculpe. caso, usted tiene que preguntar. O sea, en ese caso, ¿no? Este, hay un aspecto, digamos, un aspecto desfavorable que van a tener ustedes, es que no van a conocer mucho a los estudiantes y no sabes básicamente cómo actúan. Porque, claro, el comité te va a decir, son alumnos del ciclo tal, del grado tal, ¿no? Y van a ser tantos, pero más allá no te va a dar mucha información. Tú vas a descubrir en ese lado. Entonces tienes que ir con dos armas ahí, ¿no? Si son muy hablantines, te recomiendo, ¿no? Que trates de dirigir las preguntas a algunos compañeros que no han participado. Esa es la idea. Porque el jurado va a estar mirando, el comité va a estar mirando que todos participen y que tú, profesor, profesora, promuevas la participación activa de tus estudiantes. Porque a veces uno o dos estudiantes nos hacen la clase, ¿no? O sea, para nosotros bien porque están contestando fluidamente, yo avanzo. Sí, pues, pero eso no está en la rúbrica, nos estamos perjudicando nosotros mismos. Porque, ¿qué dice? Que tienes que involucrar a la totalidad. O sea, la rúbrica es bastante exigente, ¿no? Imagínense, hay que ser un profesor excelente con tanta estrategia para tenerlos motivados a la totalidad y en todo el tiempo. Sin embargo, tenemos que tratar de hacerlo, pues, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ahora, eso es el nivel, la rúbrica 5, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a estas rúbricas que se presentaron y que ustedes la conocen también, pero que esto nos va a llevar ya ahora a la elaboración, específicamente? Profesor, en el Sí. caso de lo que decía el docente anterior, que hay alumnos que por más que estás ahí, para que, yo por ejemplo he tenido alumnos en la zona rural, que ya después de 2 trimestres, en el tercer trimestre recién los he hecho hablar, imagínense en una clase, que de los 10 me toque 2 que realmente no se les saca pero ni una palabra, entonces, pero yo ya cumplí porque siempre estoy involucrándolos, así dice la rúbrica. Ok. No me pondrán en el nivel 4 pero al menos en el nivel 3 y no estaré desaprobada en esa parte, ¿no? En ese aspecto. Y por eso es importante, maestros, por eso estamos revisando la rúbrica,
¿no? Y le decía al inicio, mi propósito básicamente es, claro, la rúbrica, y ahorita hay bastante información en las redes, he estado revisando mucho, y lo pueden ustedes buscar también, pero lo que me interesa es cómo aterriza todo esto que dice la rúbrica en una sesión, porque ustedes lo que van a hacer en ese día es desarrollar la sesión, y ustedes tienen que comprender lo que van a hacer, maestros. Entonces, me interesa esta otra parte que vamos a tocar ahorita ya. Vamos a entrar ya básicamente a cómo estructurar la sesión. ¿Ya? Esa sesión que va a durar 45 o 60 minutos y que debe ser lo más preciso, ¿no? Considerando los procesos pedagógicos, los procesos didácticos, el enfoque mismo y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bien.